Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Alguien que conteste por el chat. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la Flaxo Argentina en su versión pandemia, en su versión desde casa. Desde la maestría en propiedad intelectual y del programa en Derecho y Bienes Públicos, tenemos el gusto de haber organizado este encuentro con tres invitados de lujo: Beatriz Busaniche, Javier Pallero y Ariela Brutín. Un poco porque algunos de ellos son profesores de la casa, profesores invitados, otro poco porque las temáticas de de sus investigaciones, de su activismo y de su interés se cruzan con temas propios de la Flaxo. Pensamos que podía ser una buena manera de pasar la pandemia, discutir un poco algunos aspectos involucrados en cuestiones de derechos humanos y de privacidad. A raíz de las distintas tecnologías utilizadas por diferentes estados en los últimos tiempos, en los tiempos del coronavirus, han surgido una serie de situaciones y de discusiones en torno de los derechos individuales, a la privacidad, a la intimidad, también de los derechos humanos, pero también de los derechos vinculados, de la responsabilidad vinculada a quienes diseñan las aplicaciones que luego utilizan los estados, y que además es de interés para toda la población, ya que en definitiva cada uno de nosotros, los ciudadanos de a pie, somos los que estamos en el medio de todo esto. Entonces, un poco el objetivo de este encuentro es pensar estas cosas con ustedes. Les agradecemos el interés que hubo en esta convocatoria y les cuento cómo va a ser la dinámica antes de pasar a presentar a cada uno de ellos. Cada expositor va a tener un ratito, unos 15, 20 minutos para contar un poco la perspectiva la cual quieren abordar este tema, y al final va a haber un momento de preguntas, de discusión, que vamos a tratar de hacerlo lo más ordenado posible. Todos ustedes van a poder escribir por el chat al final de las exposiciones. Si sus intervenciones son concretas, concisas, las puedo leer. Puedo leerla a través del chat, pero si ya requieren una cierta complejidad, vamos a ver si podemos habilitarles el micrófono y o la cámara si así lo desean. Bueno, yo no dije quién soy Sultar Listi, soy la coordinadora académica de la maestría en propiedad intelectual y voy a presentarles a los expositores, así empezamos con este encuentro. Bueno, Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario, es magíster en Propiedad Intelectual de aquí de Flaxo y candidata al doctorado en Ciencias Sociales también en Flaxo. Es docente en grado y posgrado en la Universidad de Buenos Aires y es docente nuestra de la Maestría de Flaxo en Propiedad Intelectual y presidenta de la Fundación Vía Libre, organización civil sin fines de lucro dedicada a la defensa de derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación. Luego va a hablar Javier Pallero. Javier es actualmente líder regional para América Latina y coordinador global en el tema de moderación de contenidos en Access Now, una ONG internacional que defiende derechos humanos en Internet. Desde 2009 trabaja con organizaciones de la sociedad civil, analizando políticas públicas y promoviendo el activismo sobre derechos humanos en entornos tecnológicos. Fue docente invitado en cátedras y talleres de diversas facultades de la Universidad de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad de Palermo, entre otras. Sus análisis y opiniones han aparecido en medios nacionales e internacionales como La Nación, Forbes, The Washington Post y otros, y representa a Access Now en eventos internacionales. Es autor además de trabajos académicos, piezas de divulgación y podcasts. Finalmente va a hablar Ariela Brutín, que es abogado de la Universidad de Belgrano, cursó la especialización en Derechos de Alta Tecnología en la Universidad Católica Argentina, es expositor y panelista en materia de distintos eventos. Asesor independiente de emprendedores y empresas en derecho informático, privacidad y datos personales, autor del blog nexolegal.com.ar, en donde encuentran variados artículos de acceso al público en general sobre el derecho informático y sus consecuencias en la vida real. Así también es docente invitado al curso de protección de datos personales de la Flaxo. Bueno, entonces, vamos a hacer lo siguiente para que podamos tener mejor visualización, si les parece. En la medida en que habla cada uno de las presentaciones, el resto silenciamos el micrófono y apagamos la cámara, y luego cuando empiezan las conversaciones las vamos abriendo nuevamente. Comenzamos entonces con Beatriz.
Bueno, muchas gracias, Sol. No sé si me escuchan ahí, supongo que sí. Avísenme, por favor, si... Perfecto, muchas gracias a Carolina que reportó rápido en el chat y Luciana y demás. Bueno, muchas gracias a la Flaxo por esta iniciativa, a Ariel y a Javier y a Sol por compartirla en esta tarde. Bueno, yo voy a empezar con algún abordaje un poco histórico. A ver, esperen porque tengo sonando mi teléfono, así que lo voy a... 947-48, redacción y aprobación de la Declaración Universal, en adelante, así como los derechos constitucionales consagrados en las cartas constitucionales de nuestros países, que son preexistentes a la Declaración de Derechos Humanos, pero que con el correr de los años incorporaron estos derechos en las sucesivas reformas. La cuestión vinculada con el derecho a la intimidad es una cuestión que siempre ha estado abordada en los marcos generales de derechos, pero también siempre se ha entendido que hay determinadas circunstancias en las cuales se puede o se debe pensar en cómo se limitan estos derechos o bajo qué condiciones es posible limitar estos derechos, y eso es lo que nos va a dar un poco la mirada sobre la cuestión vinculada con cómo abordamos esta situación de la pandemia en la cual muchos derechos humanos están limitados, empezando por el derecho humano a la libre circulación, el derecho, digo, esto que estamos escuchando permanentemente ahora en medios, la reivindicación de las libertades individuales, digo, hay una serie de cuestiones que están tensionadas y que en el debate público están tensionadas y que necesitamos entender desde el punto de vista de derechos humanos para ver cuál es la mejor forma de atravesar este momento excepcional sin que esto redunde en una pérdida en relación al Estado de Derecho. El Estado de Derecho debe ser la norma, ante todo, aún en la situación de excepción, y aún dentro de la situación de excepción se pueden tomar medidas excepcionales sin que esto necesariamente afecte de manera radical o de manera, digamos, eterna el Estado de Derecho. Voy a hacer un breve pantallazo porque es corto el tiempo que tenemos, pero y tampoco es el plan hacer una conferencia magistral, sino poner sobre la mesa elementos para abordar esta discusión. El derecho a la intimidad de las personas es un derecho que, como muchos otros, fue consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal se redactó entre el 47 y el 48. También el derecho a la intimidad de las personas está consagrado en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ya que entró en vigencia, que fue aprobado a mediados de los 60 y que entró en vigencia en la década del 70. Es decir, el marco global del reconocimiento del derecho a la privacidad está presente y está incorporado a la Constitución Nacional, no solo desde 1853, cuando se protegen la correspondencia, el domicilio y demás en el marco de derechos de la Constitución argentina, sino que también, y en el momento que se incorporan los tratados de derechos humanos, en 1994, con la reforma constitucional, se integran al artículo 75, inciso 22, todo lo que tiene que ver con el marco de derechos humanos. Ya en su momento, la discusión sobre la privacidad tiene ciertas características particulares. La primera característica que tiene el derecho a la privacidad, a la intimidad de las personas, a diferencia del resto de los derechos humanos, es que es un derecho que, tal como está diseñada en su redacción, plantea una expresión negativa, es decir, nadie será víctima de injerencia en su vida íntima, en su honra, en su privacidad, en sus papeles, en su domicilio. Es decir, es un derecho que no dice toda persona tendrá derecho a, sino que dice no pueden meterse en esa. Por eso muchas veces se lo plantea como el derecho a ser dejado en paz. Esa limitación en el marco de los derechos humanos está pensada en una primera instancia como un límite a la injerencia de los estados.
la interpelación de los derechos humanos es hacia los estados. Entonces, lo que hace es poner un límite a cuánto los estados pueden avanzar sobre la intimidad de las personas. Y dice más la Declaración y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también, dice que toda invasión a la privacidad de las personas, porque sabemos que hay aspectos en los cuales sí el Estado puede invadir la privacidad de las personas, y el ejemplo quizás más claro y más visible es cuando la justicia ordena el allanamiento de un domicilio en el marco de una investigación criminal. Eso es claramente una limitación a la intimidad de las personas, pero cualquier limitación a la intimidad de las personas debe ser regulada mediante una ley y mediante los controles, obviamente, que el sistema democrático prevea. Esto es así, pero a la vez también tenemos que, y hay un documento que es interesante revisar en particular en este contexto, que son los principios de Siracusa de Naciones Unidas, que son principios que establecen cómo es posible limitar algún tipo de derechos en una situación excepcional y particular. Y dentro de estos principios de Siracusa, pueden buscarlos, están disponibles en la red, los pueden buscar y buscar particularmente, creo que son los artículos, si no mal no recuerdo, 15 y 16, que tratan sobre la instancia en la cual la salud pública es un elemento que se puede invocar para suspender el ejercicio de alguno de los derechos consagrados en el contexto de los derechos humanos. ¿Y qué dicen? Bueno, cuando el Estado requiera para proteger la salud de una sociedad, para proteger la salud de una ciudadanía y justamente para evitar la proliferación de una enfermedad infectocontagiosa, hay mecanismos por los cuales hay determinados derechos que pueden ser suspendidos, por supuesto, bajo un límite temporal. Esto tiene que ser claro, cualquier suspensión en el marco excepcional que se invoque no puede ser permanente, debe ser sujeto a medidas de transparencia, debe ser sujeto a la vez a medidas de control del resto de los poderes del Estado. Digo, hay una serie de salvaguardas para que en esta situación de excepcionalidad la pandemia no arrase a la vez con el Estado de Derecho. Es decir, dentro del Estado de Derecho podemos contemplar cuáles son los mecanismos jurídicos que permitan invocar la suspensión momentánea, limitada y justificada. Tiene que haber un principio de necesidad, tiene que haber un principio de proporcionalidad, es decir, la excepción no puede validar cualquier medida, tiene que estar efectivamente clara la necesidad de adoptar esa medida, tiene que estar limitada en el tiempo y tiene que ser proporcional al objetivo que se pretende conseguir. Los principios de necesidad, de transparencia y de proporcionalidad son elementales para cualquier instancia en la cual el principio de privacidad o cualquier otro derecho, como puede ser el de la libre circulación, que también es un derecho fundamental, puede ser limitado en un contexto de excepcionalidad como el que vivimos. Dicho esto, que es el marco de derechos humanos, hay algunas cuestiones que a mí me interesa recoger sobre la privacidad en general, más allá de la pandemia, pero que también tenemos que mirar en este contexto de pandemia, porque si hay hay un derecho al que venimos escuchándole sentencias de muerte de forma reiterada en los últimos años, es el derecho a la privacidad. Y hemos escuchado hasta el hartazgo a gurúes de las tecnologías, tecnófilos de todo tipo, diciendo la privacidad está muerta. Es una de las sentencias de muerte más repetida, más aceptada y menos apelada que conozco dentro de lo que es el Estado de Derecho vinculado con el derecho y las nuevas tecnologías. Esta idea de la privacidad ha muerto, que llega de la mano de los intereses de las grandes empresas, de lo que Shoshana Zuboff denomina el capitalismo de vigilancia, es una de las cuestiones que a mí me gustaría poner sobre la mesa y reivindicar, justamente hacer una apelación a esta sentencia y reivindicar que justamente la privacidad no solo no ha muerto, sino que esta pandemia y esta coyuntura nos da
una oportunidad de poner sobre la mesa la importancia de recuperar el derecho a la privacidad. La académica que recomiendo enfáticamente leer, bueno, Shoshana Zuboff, me parece que es clave para comprender estos procesos, pero hay una académica que además está traducida, publicada aquí en Argentina, que se llama Helen Nissenbaum. Si se cruzan con una de sus publicaciones, atrápenlos, lean sus libros, son sumamente interesantes, porque además hace todo un pasaje conceptual sobre las cuestiones vinculadas con la privacidad. Hay un libro traducido al español que se llama Privacidad amenazada, que es del cual tomo algunos de los conceptos que quiero compartir con ustedes hoy. Plantea la importancia de la privacidad, y muchas veces quienes trabajamos en el campo de la privacidad pensamos la privacidad desde el punto de vista de los derechos individuales. Esta es una de las facetas y es quizás la que estamos viendo con más recurrencia en el debate público en este momento en Argentina y en el mundo. Digo, lo que estamos viendo en Argentina no es excepcional, no es distinto de muchas de las discusiones que se están dando en todo el mundo, vinculadas con la cuestión pandemia, la cuestión privacidad y la cuestión derechos individuales. Bueno, el abordaje de la privacidad desde el punto de vista de los derechos individuales tiene varias facetas. En principio se entiende que la privacidad es un elemento fundamental desde el punto de vista individual para la autonomía de las personas, para la posibilidad del desarrollo autónomo y el desarrollo de la propia personalidad, la posibilidad de desarrollar ideas, de desarrollar todo lo que tiene que ver con la soberanía y la autonomía de una persona por fuera de la mirada de los otros, evitando las cuestiones vinculadas con la vergüenza, con la forma de ser juzgado por terceros, la normalización, digo, toda la cuestión vinculada con las autonomías individuales tienen que ver justamente con esta mirada individual del derecho a la privacidad. Pero también tiene una contracara que es problemática, la mirada individual del derecho a la privacidad, que tiene que ver con la conceptualización de la privacidad en tanto propiedad de cada individuo. De alguna forma, las regulaciones de protección de datos y las regulaciones vinculadas con la privacidad de las personas apuntan a esta cuestión de los derechos individuales y a la libre disposición que cada uno de nosotros tiene sobre sus propios datos personales. En este contexto, el problema que esto supone es que ponemos esa privacidad en tanto propiedad individual, vista como sinónimo de propiedad individual, en las reglas de mercado. Y empezamos de alguna forma a transaccionar el uso de esos datos y de nuestra privacidad en relaciones de mercado. Y esto es lo que hace que en gran medida le pongamos a ese intercambio, que es una transacción comercial, un valor que muchas veces no podemos sopesar en un mercado en el cual los datos personales son un insumo muy valioso para determinadas empresas, en tanto grandes volúmenes de datos, pero cuando los miramos desde el punto de vista individual, su valor en términos transaccionales es mínimo o no lo sopesamos lo suficiente. Esta es la mirada desde el punto de vista individual y por qué es necesario pensar esta mirada de la privacidad en tanto individuos. Pero hay otros dos aspectos que son centrales para analizar el derecho a la privacidad. Hay un segundo aspecto que muchas veces es el menos considerado de todos, que tiene que ver con la autodeterminación en relación a esos datos y en cómo en nuestra vida cotidiana y en nuestras relaciones humanas, en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones cercanas y de afinidades, podemos establecer distintos niveles de interacción con esa privacidad. Es decir, lo pongo como ejemplo. Cada una de nosotros es la pareja de alguien, hijo o hija de alguien, compañeros de trabajo de alguien, jefe o empleado de alguien, participantes de algún club, de alguna afición, de algún hobby, de alguna práctica que nos guste hacer, pacientes de algún médico, integrantes de algún credo religioso,
integrantes de alguna comunidad de afinidades de múltiples características. Y no en cada uno de esos espacios llevamos toda nuestra integralidad. Las cosas que compartimos al interior de la intimidad de nuestra pareja no son las mismas cosas que compartimos en la intimidad con nuestros hijos o hijas o padres o hermanos, aún viviendo bajo el mismo techo y configurando relaciones familiares. Esas relaciones no son idénticas, ni ponemos en esas relaciones la misma información o el mismo tipo de trato que ponemos en nuestras relaciones con quienes son nuestros pares, nuestros jefes o nuestros subordinados en nuestras relaciones laborales, ni tampoco compartimos ahí nuestra afinidad por algún club deportivo, por nuestro hobby o por nuestro credo religioso. Eso es una forma de segmentar las distintas formas de acceso a nuestra propia privacidad. Y son distintos niveles de privacidad de las personas que hacen al desarrollo de las personalidades y que hacen a que podamos mantener identidades diversas en distintos lugares y que hacen a no solo el nacimiento, sino el fortalecimiento de distintos tipos de relaciones que no están atravesadas por esas otras cuestiones que muchas veces pueden eventualmente dividirnos más que reunirnos. Y en este sentido, esta cuestión me da pie a la privacidad en tanto problema político y en tanto tema colectivo. Y hay una cosa que nosotros en la Fundación Vía Libre venimos repitiendo hace mucho, y con esto ya voy cerrando, que es una cuestión que tiene que ver con el hecho de que la privacidad, más allá de un derecho individual, como es fácil de ver, es un derecho colectivo y es importante reivindicar la privacidad en tanto derecho colectivo y como derecho colectivo como un tema vinculado con la cuestión política. Nadie va a poder luchar por su privacidad en términos individuales, ni siquiera en términos tecnológicos, es decir, no hay una tecnología que me permita por sí misma resguardar la privacidad. Nosotros muchas veces discutimos esta idea que te da de pseudoseguridad por pensar que, bueno, si uso Tor, o si uso cifrado, o si uso... Bueno, no hay ahí una solución tecnológica al problema político vinculado con la defensa de la privacidad en tanto derecho colectivo. La privacidad es un derecho que necesita ser cuidado y necesita ser reivindicado en términos políticos y no técnicos, y en términos colectivos y no individuales. Y aquí voy a hacer una relación vinculada con cómo se da el debate en la esfera pública cuando la privacidad ha dejado de ser un valor al que le prestamos atención y cuando la esfera pública ha pasado a ser de una real esfera pública a un espacio que no es público, que es un espacio privado, que juega, hace las veces de espacio del debate público, como son las redes sociales. Pensar que las redes sociales como Facebook, como Twitter, o como, bueno, Instagram, TikTok y demás, pero creo que el debate político hoy está más volcado por el lado de Facebook y por el lado de Twitter, son la esfera pública, es desconocer que esa pseudoesfera pública, provisoriamente llamémosla así, porque no es una esfera realmente pública, es una esfera que está atravesada por el modelo de negocios de las compañías que sostienen estas plataformas. Y en el modelo de negocios del capitalismo de vigilancia, en los términos de Shoshana Zuboff, lo que vemos es un incentivo permanente a que volquemos toda nuestra integridad en esas plataformas. Es decir, que en esas plataformas no seamos la persona que va a opinar sobre un determinado tema, sino que seamos una persona que ahí manifiesta toda su integralidad, sus creencias religiosas, su visión sobre los temas de género, su mirada política, su club de fútbol, todas sus afinidades que en muchas circunstancias pueden contribuir no solo a profundizar las grietas, sino también a facilitar una tarea que en buena medida ocurre en las redes sociales, que es la distribución segmentada de contenidos en función de determinadas afinidades para lograr que estemos más tiempo utilizando estas plataformas, porque de eso se trata
el modelo de negocios de las mismas. Entonces, estamos en una esfera pública mediada por los intereses de negocios de determinadas compañías que tienen en su modelo de negocios la necesidad de que volquemos toda nuestra personalidad allí, y ese volcar toda nuestra personalidad allí obtura las posibilidades de que nos pongamos de acuerdo en determinados aspectos en los que podemos estar de acuerdo, porque al poner todo nuestro ser, profundizamos muchas veces los elementos que nos agrietan en lugar de los elementos que nos permiten tratar de construir en común. Me fui un poco del tema de la pandemia, ¿por qué? Porque creo que hoy día estamos viendo un poco la dificultad de atravesar un momento excepcional, crítico, angustiante, doloroso, que se está poniendo cada vez peor en la región, y estamos viendo cada vez más reacciones que tienen que ver con determinadas acciones, no sé si llamarlas poco racionales, pero sí muchas veces están motivando un pensamiento, incrementando el odio, incrementando la fragmentación, incrementando los problemas que nos dividen, elevando la visibilidad de los temas que nos dividen, más allá de tratar de construir elementos que nos puedan ayudar a salir de esto entre todos, que es lo que deberíamos tratar de hacer como sociedad. Creo yo, y esta es mi hipótesis, que la voy a dejar acá como para que después podamos discutir, que la exposición extrema que hemos tenido de nuestra intimidad y el modelo de negocios de las plataformas que han llevado a profundizar muchas veces las grietas y a compartir contenidos cada vez más extremos, y es decir, no reivindicar el derecho fundamental a la privacidad, nos está llevando a construir esferas de debate público que dificultan más de lo que facilitan las posibilidades de ponernos de acuerdo. Paso la palabra. Tenés el micrófono muteado, Sol. Ahí está. Ahí está. Bueno, te decía, Bea, gracias por la presentación, muy clara, y le dejamos la palabra entonces a Javier. Bueno, vamos a ir activando, a ver si se me ve y se me escucha. Supongo que sí, ¿se escucha bien? Se escucha, faltaría tu cámara nada más, Javier. A ver, Ahí va. ahí vamos, perfecto. Tampoco se pierden de mucho si no me ven, así que no es para tanto. Bueno, hay poco que agregar, ¿no? Después de una introducción tan buena de la compañera Bea, con quien tengo el gusto de siempre cruzarme en estos espacios, ¿no? Bueno, me parece muy interesante la visión que Bea presenta respecto de lo que es el derecho a la privacidad, sus dimensiones individuales, sociales y políticas, ¿no? Y también cómo eso está atravesado por el modelo, digamos, socioeconómico en el que nos movemos, ¿no? Es algo bastante interesante, me parece. Una cosa que creo que está bueno destacar, como para hacer un pasito más hacia lo que es la situación actual de la pandemia y el tema de privacidad, es hacer un análisis sobre cómo se está interpretando eso hoy en día prácticamente desde el punto de vista del análisis comparativo que nosotros desde Access Now venimos haciendo de la respuesta de varios países respecto de la situación de la pandemia, ¿no? Y para ir un poco más en esa dimensión un poquito más práctica de lo que está sucediendo hoy en día, más específica, encontramos tres maneras de analizarlo nosotros, ¿sí? Por un lado partimos de esta distinción y de esta explicación que dio Bea respecto de cuál es la manera en la que se pueden limitar los derechos humanos en una situación de emergencia, ¿no? Ella habló claramente de los principios de Siracusa y habló también de las provisiones en los pactos de derechos humanos que tienen, digamos, incorporadas cláusulas que reconocen la existencia de la necesidad de a veces derogaciones parciales o temporarias de derechos fundamentales, ¿no? Pasando de eso, nosotros encaramos a este tema también con una visión política y social, pero desde tres puntos de vista particulares. El primero sería el uso que se hace de la información personal, ¿sí? Por parte de
de los gobiernos, ¿sí? Porque en este caso vamos a enfocarnos en el tema de gobiernos, porque son los gobiernos los que en una situación como esta ejercen el poder de policía, ejercen el monopolio justamente de la fuerza pública y empiezan a establecer órdenes, ¿no? Que son las que terminan limitando esos derechos fundamentales. En muchos casos se da por distintos instrumentos jurídicos, puede ser por decreto, puede ser por leyes, etcétera, pero son al fin los gobiernos los que terminan aplicando este tipo de cosas y después, como veremos, terminan haciendo de socios de estas empresas que justamente trabajan y que construyeron su modelo de negocios y su poder sobre esta recolección inusitada de datos personales, ¿no? Y con todos los incentivos negativos que se asocian a ese tipo de modelo de negocios. Entonces, en esos tres ejes nosotros vemos recolección y uso de datos de salud. En segundo lugar, otra cosa que vemos nosotros es el uso de información de ubicación y en tercer lugar, una asociación público-privada en la explotación de esos datos, ¿sí? En lo que respecta a lo que es recolección y uso de datos, una cosa que hemos visto también, quizá alimentada por esta tendencia que vea marcada de la fetichización de los datos, ¿no? Esta idea también que a veces se habla, muy relacionada también a la narrativa al respecto de la inteligencia artificial, de que la Big Data nos va a salvar de un montón de cosas, que mientras que más información tengamos, mejor, ¿no? No se trata simplemente de información como input para la toma de decisiones, eso siempre es positivo. Pero esta cosa masiva, ¿no? Indiscriminada, excesiva de recolección de datos siempre es buena, porque se piensa que todos los problemas son problemas solucionables mediante tecnologías de aprendizaje automatizado, que mientras que más cantidad de información tienen, mayor cantidad de correlaciones pueden llegar a encontrar. Entonces, con esa idea de la fetichización de los datos, de la idea de que la mayor cantidad de recolección de información es mejor, se empieza a utilizar datos de salud, que como quizá muchos de ustedes lo saben, son datos sensibles, de acuerdo a lo que es la doctrina de la protección de los datos personales. Recién Bea hablaba sobre la privacidad en general como derecho humano y derecho fundamental, pero bueno, en la escalera, digamos, de las protecciones legales más cercanas al día a día está lo que es el derecho a la autodeterminación informativa y las leyes de protección de datos personales, ¿no? Y la información de salud es información sensible, que amerita controles extra, controles más cuidadosos respecto de cómo se trata, de cómo se utiliza, cómo se procesa, cómo se comparte, etcétera, ¿no? Algunos casos de estudio, para que tengan una idea, en Argentina, y esto es una cuestión en la que todo el mundo se mete, ¿no? Esta idea de que los datos son siempre mejor estar demasiado informado, siempre es mejor encontrar toda la información posible y ponerla a disposición. Y en esa situación caen los gobiernos, pero caen también los particulares, inclusive la prensa. Nosotros, uno de los casos que tenemos en nuestro paper de investigación, por ejemplo, es el del diario La Nación, en el cual en este año justamente, 2020, cuando se estaba empezando a generar los contagios locales de coronavirus, para la época en la que había solo 21 infectados, el diario La Nación publicó una nota en la que daba los datos personales de las personas justamente infectadas con coronavirus, incluyendo su edad, a dónde habían viajado, en qué hospital estaban siendo tratados, etcétera, ¿sí? Si ustedes después se acuerdan, cuando fue pasando el tiempo, empezó a haber agresiones a personas que se identificaban como enfermas en distintas comunidades. Entonces esto hace que, esta es una de las razones por las cuales la compartición de información de salud es muy peligrosa, ¿sí? Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud de Perú también creó una plataforma en la cual se subía la historia clínica de pacientes con coronavirus a un servidor web que solamente pedía el número de documento para poder acceder, por ejemplo, ¿no? Siguen los ejemplos. En la India, por ejemplo, relevamos un par de ejemplos en la provincia de Karnataka, en el que también se subieron, por ejemplo, archivos PDF con información privada de enfermos de coronavirus, ¿sí? Y así por el estilo, ¿no? Empezamos a encontrar un montón de lugares en los cuales el afán de utilizar, recolectar y tratar datos de salud de personas enfermas pegó el tiro por la culata, porque hay que crear una aplicación, hay que crear un sitio, hay que hacer algo. Digamos, esta especie de gatillo fácil de las apps, esta cosa de querer responder por parte del Estado con un poder inherente y que puede ser peligroso a una amenaza percibida sin las apropiadas análisis de impacto que pueden tener este tipo de cuestiones, es muy peligroso.
Entonces, en la situación de lo que es recolección de datos de salud, nosotros recomendamos la aplicación de principios de protección de datos, ¿sí? De privacidad, como por ejemplo la limitación del propósito y la minimización de los datos, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con ese principio de necesidad del que hablaba Bea. Si no es necesario recolectar tanta información, entonces recolectar menos, ¿sí? Si no se puede lograr por otra vía lo que queremos hacer, y hay que hacerlo, entonces que se recolecte lo menos posible. Que el propósito esté limitado, ¿sí? Que cuando se termine la emergencia, o se termine la pandemia, o se termine la necesidad para esa información se elimine, ¿sí? Puede llegar a haber un interés legítimo en conservar cierta información macro, debidamente anonimizada, si bien eso es bastante difícil de lograr al 100% de manera irreversible. Alguna información podría llegar a conservarse con fines de investigación científica, pero en general la información debería ser eliminada. Esto que yo digo así en el aire y que suena una obviedad, no es así. De hecho, allá hay una provincia en China en la cual la aplicación que se estaba utilizando para el rastreo de salud de coronavirus se va a conservar, a pesar de haberse levantado la emergencia, justamente como una modalidad preventiva, ¿no? Entonces ahora empezamos a ver el riesgo de lo que se le suele llamar la vulneración de la misión, ¿sí? O lo que en inglés le dicen mission creep, ¿no? Que es como excederse en la misión establecida de una política pública o de una acción, justamente para ir más allá de lo que es necesario, ¿no? También está el tema de lo que es, por ejemplo, proteger esa información para que no sea accedida indebidamente, para que tenga estándares de seguridad altos, etcétera, ¿no? Por supuesto, información identificable de pacientes no debe ser compartida, ¿sí? Y todos los protocolos de crisis tienen que ser transparentes, necesarios y proporcionales, como ya lo adelantaba Bea. Yo les invito a que mientras yo voy diciendo estas cosas, ustedes vayan pensando cuál ha sido, por ejemplo, la respuesta del gobierno argentino en ese caso, la respuesta también de las provincias. Hubo mucha controversia respecto de la aplicación Cuidar, por cómo estaba hecha, porque no era de código abierto y por lo tanto investigadores de seguridad informática tuvieron que, en contra de los términos y condiciones de la aplicación, decompilarla y ver qué hacía y encontrar cuestiones que no estaban informadas o que no eran muy transparentes. Por ejemplo, un ping de localización cada 14 minutos y cosas así. Lo que generó suspicacias, por supuesto, ¿no? Entonces, después el gobierno reaccionó y respondió bien. Teóricamente va a haber unos cambios que se están implementando lentamente. Pero justamente todo esto tiene un impacto claro, ¿no? Y de hecho en las provincias y en ciudades del interior del país, como por ejemplo en la provincia de Jujuy, para decir un ejemplo, están habiendo también implementaciones de aplicaciones que son tremendamente lesivas a la privacidad, que no obedecen ninguno de estas recomendaciones que yo les estoy diciendo respecto de recomendaciones que son también traducibles a lo técnico, ¿no? De minimización de datos, de distribución de bases de datos, descentralización del tratamiento, de anonimización, etcétera, ¿no? Respecto del uso de la información de ubicación también, son muchos los países del mundo que están utilizando distintos tipos de tecnologías. Existen muchos tipos de tecnologías, la más amplia de todas, ¿sí? Pero la menos efectiva. O sea, mientras que una tecnología más masiva a la hora de recolectar información es, menos efectiva parece, porque no es tan clara para determinar un contacto entre dos personas, ¿sí? Este es el problema de las apps de rastreo de contactos, ¿sí? El rastreo de contactos es una actividad muy útil para los epidemiólogos, ¿sí? Que por lo general se hace con una entrevista personal con una persona que sabe y pregunta exactamente el tipo de preguntas necesarias para saber este tipo de cosas. Pero en el caso del uso de tecnología para esto, esa ayuda no es tan clara, ¿no? Para que haya realmente un rastreo de contactos que valga la pena, tiene que haber una tecnología que registre contactos muy cercanos físicamente. Solamente algún tipo de tecnología Bluetooth podría llegar a ayudar en eso, que es el protocolo que se desarrolló por parte de investigadores independientes en Europa, que se llama D3PT y que es el que se adapta también a el entorno de programación presentado por Google y Apple, ¿no? A lo que voy con esto es que hay un montón de tecnologías de ubicación que pueden utilizarse. También está el famoso GPS con Wi-Fi, que es lo que usamos nosotros cuando abrimos una aplicación de mapas, por ejemplo. Y hay también otra forma de generar ubicación mediante la triangulación de torres de telecomunicaciones, de celulares. Todas ellas tienen pros y contras. La más efectiva en el sentido de
de rastreo de contactos es la de Bluetooth, pero todas generan peligros para la privacidad. Por eso la manera en la que se implementan, es algo que no voy a entrar porque sería demasiado largo, es clave de tener en cuenta, ¿sí? Pero más que nada es necesario darse cuenta de cuál es la necesidad de hacer rastreo de contactos a ese nivel en distintos lugares del mundo donde las condiciones socioeconómicas de acceso a las tecnologías, por ejemplo, no son las mismas. Imagínense en Europa la tasa de penetración de señal de Internet de dispositivos de última generación con sistemas operativos actualizados, de simplemente tener un celular y saber utilizarlo con crédito, por ejemplo, es una realidad distinta en Berlín que en el conurbano bonaerense, por ejemplo, ¿no? O en el impenetrable chaqueño, por decir un ejemplo, ¿no? Imagínense que hay que tener un celular que tiene por lo menos una versión de Android que sea de la versión 6 en adelante, por ejemplo, ¿no? Sí o sí tener un smartphone, en fin, varias cosas que a la hora de pensar en lo que sería la utilidad del rastreo de contactos hay que considerarlo bien. Entonces, de nuevo surge acá ese principio de necesidad. En cuanto a Sí, pareceríamos haber perdido a Ariel. que se me trabó, si alguien me dice más o menos qué es lo último que escucharon, lo voy cerrando rapidito. Estoy viendo el chat. Cualquier puntito así, palabra clave, me va a ayudar a darme cuenta dónde estaba. Smartphones, bien, perfecto. Estaba hablando entonces de la utilidad de las aplicaciones de rastreo de contactos. Que bueno, que depende de si uno tiene un teléfono de última generación, si tiene el crédito, si tiene el sistema operativo actualizado, si puede realmente ser útil eso, de acuerdo a las tecnologías que se implementen, para hacer rastreo de contactos en un lugar como Argentina, ¿no? Con las dificultades que tenemos. Pero bueno, cerrando la idea también, hay gente que quiere utilizar tecnologías de rastreo de ubicación, no para hacer rastreo de contacto de la enfermedad, sino para controlar que la gente no se mueva de un cierto lugar. Esto es lo que pasó, por ejemplo, en Taiwán, ¿sí? Se utilizaba mucho este tipo de tecnologías para eso. Inclusive en el caso de Taiwán, con el gobierno llamándote por teléfono 2 veces por día a tu casa para asegurarse de que vos no te hayas ido y hayas dejado el teléfono en la casa, porque como siempre hay 1000 maneras de escapar, ¿sí? También hay que pensar de vuelta en los principios de necesidad, cuáles son los incentivos que están jugando acá. Si las personas, por ejemplo, doy un ejemplo de un incentivo mal pensado. En la aplicación Cuidar, uno tiene un certificado de circulación asociado a la aplicación. Si uno tiene síntomas compatibles con COVID, el certificado de circulación se cancela. Si una persona necesita para poder sobrevivir, salir de la casa, para poder hacer un trabajo de cualquier tipo, poder movilizarse por cualquier razón, o simplemente porque tiene ganas de salir, no tiene un incentivo contrario al de decir la verdad en sus síntomas. Quizá tiene fiebre y por ahí no lo pone, porque se le anularía el certificado. Entonces fíjense cómo hasta el mismo diseño de interacción de usuario genera incentivos en una forma u otra. Y para terminar, el otro eje en el que nosotros analizamos esta cuestión es en el del partnership sector privado, sector público, ¿no? Ha sido muy rápidas, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones, ejemplo Telefónica en Argentina, ejemplo Orange en Bélgica, ejemplo en España también las telefónicas, y en varios otros países del mundo, en ofrecer información justamente de la ubicación a través de triangulación de torres de telecomunicaciones a las autoridades de salud, ¿no? Para utilizarla en la lucha contra el coronavirus. De nuevo, va a haber que ser muy vigilantes respecto de qué es lo que los gobiernos hacen y cómo se quedan con esa información, cómo la usan, si la van a eliminar o no,
recuerden que tienen que haber estos principios de necesidad, minimización, anonimización, la posibilidad de ejercer todos los derechos que le dan las leyes de protección de datos personales, acceso, rectificación, cancelación, supresión, en fin, ¿no? Hay varias cosas que hay que tener en cuenta a la hora de poder limitar el poder del Estado. Porque al fin y al cabo, como decía Bea, una cosa que nos sorprende y que siempre nos llama la atención a los que trabajamos por temas de privacidad y defensa de datos personales en Internet es este capitalismo de la vigilancia, ¿no? Como dice Shoshana Zuboff, ¿no? Pero hay otro elemento también interesante, que es que cuando los gobiernos pueden, van a echar mano de eso. El caso de Snowden fue clarísimo, cuando se mostró que la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos lo que hacía era, en lugar de dedicarse a generar una red de espionaje respecto de muchas cosas, era directamente ir y utilizar lo que ya estaba siendo recolectado por empresas de redes sociales. ¿Sí? Porque justamente si esa hermosa gran base de datos que hay sobre todo lo que hacemos, a dónde nos movemos, qué compramos, con quién vivimos, qué nos gusta, qué no nos gusta, etcétera, está ahí disponible, lo primero que quiere un gobierno es hacerse de esa información. Las empresas lo querrán para vendernos cosas que no necesitamos y para hacer dinero con nuestra privacidad, ¿no? Y otras quizá para otras cosas peores. Pero cuando el gobierno se viene a incorporar, justamente aprovecha de esta situación. Es una cosa más de envidia que de defensa de derechos. Y eso se ve inclusive hasta en la regulación de contenidos también, en lugares como Francia. Estamos viendo como una tendencia en el mundo en el cual el acuerdo público-privado es lo que las empresas prefieren y lo que los gobiernos prefieren también, en lugar de una discusión correcta, comprensiva de los problemas en el ágora de la discusión democrática que tendría que ser un congreso en el marco de las leyes. Así que bueno, corto ahí porque yo me fui muy lejos, dejando esa idea de vuelta, ¿no? De qué es lo que se puede hacer para utilizarlo mal. Y recordando lo que dice Bea, la tercera ley de Shoshana Zuboff, que dice que toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia, si no tiene controles, va a ser usada para la vigilancia. No, gracias, Javier, por tu intervención. Ariel, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿me escuchan? Y me ven. A ver si te ¿Me escuchan y me ven? Perfecto. Perfecto. Ahí te... Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Quiero tratar de ser rápido y al mismo tiempo quiero ser claro, porque esta parte quizás es un poco más conceptual, pero está íntimamente relacionada con todo lo que vienen diciendo. De hecho, hay un montón de cosas que yo fui tachando de lo que quería decir, que lo dijeron muy claramente, tanto Bea como Javier, así que vamos al punto que yo quería hablar, que existe una forma de realmente proteger la privacidad, porque no está ocurriendo, no existen ni los objetivos de una institución pública o una empresa privada, no existe el objetivo de proteger a la privacidad, y quizás nosotros como usuarios, como ciudadanos, pensamos que es muy difícil, que lamentablemente está tan vapuleada nuestra privacidad, nuestros datos personales lo tienen un sinfín de empresas que quizás pensamos que no existe una forma y sí la hay, y este es un concepto, es un marco de trabajo que se llama privacidad en el diseño, y que a mí me pareció como muy importante destacarlo en esta situación que estamos viviendo de pandemia, en donde hemos visto y han contado los colegas respecto a las vulneraciones que estamos viendo a nuestra privacidad, a nuestros datos personales con las nuevas tecnologías que se están aplicando al seguimiento y también para darnos servicios de salud, por ejemplo. Entonces, entrando en lo que es privacidad en el diseño, quería comentarles que esto es un marco de trabajo. Es un marco en el cual podemos trabajar la privacidad de forma seria, ¿sí? Con la idea de devolverle al usuario la idea del control de su privacidad, de restaurar la confianza que nosotros tendremos que tener en las empresas privadas y instituciones públicas en el manejo que hacen de nuestros datos. Hoy no tenemos ninguna confianza y básicamente aceptamos la situación que está pasando, pero podemos cambiarla. Ahora bien, para mí esta es la mejor herramienta de protección de datos personales y no se trata simplemente de un concepto teórico, sino que esto fue diseñado en la década del 90, o sea, hace muchísimo tiempo atrás, y fue diseñado por Anne Cavoukian, que es una
una persona que es muy respetada en el área de privacidad de datos personales, era básicamente la encargada de la Agencia de Protección de Datos Personales de Ontario, Canadá, y ella se le ocurrió este concepto para poder trabajar adecuadamente la privacidad y crear un modelo de negocios serio que permita poner en una balanza los intereses y objetivos de una empresa privada o una institución pública, pero al mismo tiempo preservando la privacidad, algo que es perfectamente posible. Y creo que es muy importante destacarlo acá porque estamos hablando en este tipo de aplicaciones o de servicios a la salud, justamente, como dijeron antes, datos de salud que son datos extremadamente sensibles, son dentro de la categoría de datos sensibles, son los más sensibles, por decir una manera, y los que más tenemos que proteger, ¿sí? A mayor sensibilidad de los datos, mayor es la responsabilidad que tienen aquellos que manejan los datos en justamente protegerlos, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un marco de trabajo que podemos aplicar, y para entenderlo mejor, creo que la idea es explicarles a ustedes cómo brevemente están hoy trabajando las empresas e instituciones públicas, cómo están encarando la protección de la privacidad. El trabajo de la privacidad hoy es post-desarrollo, ¿sí? Es decir, cuando, por ejemplo, una empresa quiere diseñar un producto o una tecnología para dar un producto o un servicio, un dispositivo o una aplicación tecnológica, entonces van a estar deteniendo diferentes objetivos. Pero la privacidad no es uno de ellos. La privacidad entra recién al final del desarrollo. No es considerado en ninguna de las etapas del desarrollo. Y como consecuencia lo que tenemos al final simplemente es a veces una política de privacidad redactada en términos complejos, política de privacidad que son largas y que el usuario no tiene ni ganas o a veces no tiene los conocimientos como para comprender lo que está haciendo y el consentimiento de los datos que está dando, del tratamiento de datos que está dando. Entonces, es un enfoque actual post-desarrollo, pero en la privacidad en el diseño se trata de trabajarla de forma anterior, se trata de adelantar la barrera de protección, considerar la privacidad en el desarrollo mismo de una aplicación, de un dispositivo, de tecnología, ¿sí? Como un eje fundamental de desarrollo, ¿sí? La privacidad va a guiar al desarrollo tecnológico y una vez que éste esté finalizado y se pueda implementar, la privacidad va a estar protegida perfectamente. Entonces son dos enfoques completamente diferentes. Actualmente es post-desarrollo y la propuesta de este concepto es encararla antes, ¿sí? Pero la forma que tiene de trabajar este concepto es a través de 7 principios fundacionales, que justamente lo que hacen es crear una base fuerte de trabajo para justamente lograr una protección adecuada de los datos personales que vamos a manejar, de la privacidad de los usuarios, de los consumidores, de los ciudadanos, ¿sí? Y vamos a ver muy brevemente, estos 7 principios, ¿sí? Para que tengan una idea de cuál es, a qué apunta este concepto. Entonces, en términos generales, esto busca un cambio de paradigma, cambiar completamente la forma en que se trabaja la privacidad, ¿sí? Adelantar la barrera, como dije antes, de protección para justamente proteger adecuadamente la privacidad, ¿sí? Y el primer principio apunta a eso, ser proactivo, no reactivo. No estamos esperando como empresa o como institución pública, no esperamos a que se produzca un daño a los datos personales o a la privacidad, sino que somos proactivos, adelantamos la barrera de protección, tomamos medidas para lograr la prevención de daños, ¿sí? No vamos a reaccionar, sino que vamos a prevenir, ¿sí? Es otro enfoque completamente que no solamente tiene que ver con el diseño de una aplicación, por ejemplo, o un dispositivo tecnológico, sino que tiene que ver con tomar medidas organizativas en una empresa también, o en una institución pública. Es un modelo de trabajo, ¿sí? Que abarca desde la figura más alta del CEO de la empresa, una línea que baja hasta el último empleado, que todos tienen que tener en la cabeza que también se tiene que proteger la privacidad, y todas las decisiones que se toman es protegiendo la privacidad. Entonces son proactivos en ese sentido. Y a eso apunta el primer principio. El segundo tiene que ver con la configuración predeterminada. Todos lo conocen, este concepto que cuando compramos un teléfono, cuando compramos computadoras, cualquier tipo de aplicación que nosotros instalemos, viene con una configuración predeterminada, con una configuración de fábrica, ¿sí?
cómo los fabricantes quieren que funcione o cómo quieren cuáles quieren las funcionalidades que tenga esa aplicación o ese dispositivo. Ahora, la privacidad, y este principio apunta a que la privacidad esté también en la configuración predeterminada, para que automáticamente esté protegida, sin que el usuario tenga que estar modificando la configuración para lograr una protección máxima. Es al revés del enfoque. La protección es automática. Ninguno de nosotros como consumidores tiene que hacer algo, tiene que haber una acción nuestra para protegerla. No importa lo que pase, la privacidad va a estar protegida porque viene predeterminada de fábrica, ¿sí? Y eso apunta el segundo principio. La privacidad incrustada en el diseño, perdón que voy un poco rápido, pero quiero tratar de cubrir todo lo máximo posible. Privacidad incrustada en el diseño tiene que ver con lo que yo ya mencioné, que es considerar la privacidad como un eje fundamental en el desarrollo. Vemos que cuando se desarrolla una aplicación, por ejemplo, o un dispositivo, hay diferentes equipos que van trabajando en diferentes etapas. Bueno, la privacidad es un concepto que también debe ser trabajado y va guiando al resto de las áreas de trabajo, entonces todas van a producir un resultado que proteja la privacidad. Entonces en cada etapa, en cada nivel, esa tecnología va a terminar protegiendo la privacidad. Lo que no ocurre ahora, como dije anteriormente, la privacidad es post-desarrollo, no en forma anterior, como propone este concepto, ¿sí? Los siguientes principios tienen que ver con ciertas cuestiones de ciertas, ¿cómo decirlo de una manera? Creencias que se van instalando en el público, lo va instalando obviamente, lo instalan las corporaciones, lo instalan el mismo Estado, ¿sí? De que no puede existir privacidad al mismo tiempo en que se otorga un buen servicio. Dice que es imposible poner en un mismo lugar los intereses de una empresa o los objetivos de una empresa y al mismo tiempo proteger la privacidad de los consumidores. Y esto es falso, esto es completamente falso. Se puede trabajar de una manera en que todos los intereses ganen, ¿sí? La funcionalidad de un sistema no tiene que estar nunca condicionada a proteger la privacidad del usuario. Y dentro de, por ejemplo, de lo que estamos hablando, por ejemplo, de datos de salud o tecnología aplicada a servicios de salud, el paciente nunca puede verse enfrentado a la decisión de recibir una atención médica o proteger su privacidad. No puede estar colocado en esa situación, el paciente, el consumidor y el usuario. Entonces, de esta manera, con esta funcionalidad total, un dispositivo, una aplicación, va a cumplir todas sus finalidades, por todos los servicios que originalmente se plantearon, al mismo tiempo que se protege la privacidad. Todos ganamos. No se pierde o ganan algunos. Es una situación donde todos ganamos, ¿sí? Y el siguiente principio tiene que ver con proteger al dato durante todo el ciclo de vida, ¿sí? Desde su recolección, almacenamiento, cesión o transferencia y eliminación posterior. Son todas etapas que va transitando el dato que tienen que estar protegidas. Es de extremo a extremo. Todo el ciclo de vida de un dato tiene que estar protegido. No solamente enfocarnos en cómo lo vamos a recabar, ¿sí? Cómo vamos a obtener el dato del usuario, sino también cómo lo vamos a tratar luego, cómo lo vamos a eliminar también, siempre protegiendo la privacidad, que la eliminación sea de acuerdo a las medidas técnicas y organizativas y de seguridad suficientes que garanticen que el dato, por ejemplo, ha sido eliminado correctamente y que no lo posee, por ejemplo, no lo tiene ninguna otra entidad o alguna otra empresa, ¿sí? O la misma con la recabación, que solamente pueden recabar los datos que están informando y que no se recaben otros. Entonces, cada etapa de la utilización del dato tiene que estar pensada y armada para que se proteja el dato adecuadamente, ¿sí? Y como dije anteriormente, con la funcionalidad, todos ganan. No hay funcionalidad que se vea perdida si se trabaja de esta manera, ¿sí? Por otro lado, la visibilidad y transparencia, que es el sexto principio, son 7, tiene que ver con que la forma de trabajo es transparente. Porque lo que, por ejemplo, vamos a poner en una política de trabajo, una política de privacidad, la finalidad que vamos a informar a un usuario, por la cual vamos a tomar sus datos y a trabajarlos, sea esta finalidad y no otra. Todo lo que hacemos es visible y es accesible por parte del usuario, ¿sí? A través de plataformas, y puede acceder a la información que estamos recabando como empresa o sociedad pública, puede acceder a esa información, puede modificarla, y que también sea de fácil acceso. Todo es transparente,
Y todo también está abierto a auditorías, y el resultado de una auditoría en este sentido siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque somos transparentes y toda la información y todo lo que hacemos va a estar guiado por la privacidad y va a ser visible frente a todos, ¿sí? Y por último, que tiene que ver con el enfoque centrado en el usuario. Todo producto, toda tecnología siempre está diseñada para cubrir una necesidad. Una necesidad de un consumidor, de un usuario, siempre se van pensando funcionalidades para cumplir un objetivo determinado y otorgarle un servicio o un producto a una persona. Piensan los desarrolladores en esta situación, en estas necesidades del usuario, del consumidor, para poder justamente dar un servicio o dar un buen producto. Pero no consideran nunca la privacidad como una necesidad del usuario. Y en base a este principio, lo tiene que considerar. La privacidad del usuario es una necesidad del consumidor, es una necesidad del usuario, y los desarrolladores, los emprendedores, toda persona que esté trabajando en tecnología, en desarrollo tecnológico, tiene que pensar en este punto, porque esto lo tiene que también cubrir. Tiene que dar un buen servicio al mismo tiempo que respeta la privacidad. Esto también apunta a que si una empresa o una entidad pública hace pública su intención de proteger los datos personales, de que la privacidad es importante y realmente lo cumple, esto da muy buenos resultados, porque va a tener usuarios y consumidores que confían en su palabra, confían en su trabajo, quieren mayores productos, y esto afecta mucho la reputación. Esta empresa, la entidad, va a tener muy buena reputación en lo que respecta a datos personales, la protección de datos personales. Entonces, el enfoque está centrado en el usuario, desde el desarrollo hasta el final. Y todos estos principios, que muy rápidamente comenté, son muy adaptables y crean la base para que una empresa o una entidad pública pueda realmente dedicarse a trabajar con la privacidad en mente, rompiendo cualquier discurso que tengan de que la privacidad no puede ser protegida ya que las funcionalidades van a verse disminuidas, por ejemplo, o en lo que estamos hablando hoy de que la salud pública, la emergencia, la pandemia, posibilita la intromisión en la vida privada de las personas, cuando no es así, ¿sí? Hay límites y siempre puede trabajarse en forma adecuada en el respeto de los derechos de los usuarios, de los consumidores y de los ciudadanos. Así que espero que estos principios se hayan entendido y, como les había comentado anteriormente, esto no es un concepto teórico, esto está en el reglamento de protección de datos de la Unión Europea y también está en el proyecto de reforma de nuestra ley y está en las resoluciones de nuestra agencia de acceso a la información pública, que es la encargada de proteger nuestros datos personales. Entonces no se trata de una idea o algo que se está tratando de imponer, sino que ya se trata de una obligación legal, ¿sí? Y correspondería que empecemos todos juntos, sabiendo esto, a exigir el cumplimiento de estos principios y de esta forma de trabajar y de respeto a la privacidad. Y termino. Bueno, Ariel, muchas gracias por tu presentación. Si quieren Javier y Bea unirse con la cámara y el micrófono, les agradezco a los tres por su participación. Todas han sido presentaciones muy claras. Aquí le he pedido al público que dejara sus preguntas en el chat, ya están apareciendo algunas, pero antes de ir a lo mejor a las preguntas específicas de los participantes, me gustaría hacer una pregunta general para los tres, ya que ustedes se focalizaron correctamente en la perspectiva de como tres grandes actores, la perspectiva de los derechos humanos y de los estados, la perspectiva de los gobiernos y de las organizaciones civiles en el control del gobierno, y la perspectiva de las empresas y los diseñadores de las empresas. Me preguntaba qué podemos hacer los ciudadanos y las ciudadanas frente a este panorama que han planteado, qué herramientas tenemos a nuestra disposición y cómo podemos, si se quiere, controlar el uso de todas estas aplicaciones. Para los tres. Bueno, ¿se me escucha a mí? Sí. Bien, ¿no? Una herramienta que lo primero que se me ocurre es que está disponible para cualquier ciudadano
en el portal de la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la, como dije, la encargada de proteger los datos personales, se pueden hacer denuncias cuando uno ve un abuso por parte de una empresa o de una entidad pública, un abuso en el manejo de los datos personales, ¿sí? Hasta, por ejemplo, si uno fue noticia en todos lados los detalles de la política de privacidad de la aplicación Cuidar, tranquilamente cualquier ciudadano afectado puede hacer una denuncia informando de que considera que sus derechos están siendo afectados con esta aplicación, ¿sí? Y valorar que intervenga un ente que está especializado justamente en proteger los datos personales. Hola, ¿sí se me escucha? Sí, pero, ¿puedes agregar algo? Sí, no, como decía Ariel, existe la autoridad de aplicación, que es el área de protección de datos personales, que hay que decir, nosotros hemos estado siguiendo bastante de cerca desde la Fundación Vía Libre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de estas aplicaciones. Con Javier incluso hemos estado en reuniones con el área de jefatura de gabinete de ministros que se ocupa de esto, y ha estado también presente Eduardo Bertoni, que es el director de la Agencia de Acceso a la Información, que tiene bajo la órbita de esa agencia el área de protección de datos. Una cosa que la verdad es que hay que decirlo, la Agencia de Protección de Datos, no solo en este formato, sino históricamente, no se ha caracterizado por ponerle muchos límites a lo que el Estado hace con los datos de la ciudadanía. Pocos límites le ha puesto al sector privado, pero mucho menos al Estado. Así que me parece que si bien es esa la herramienta fundamental que tenemos, que es la presentación por la vía administrativa de un reclamo, tenemos el problema de que tenemos una autoridad de aplicación que es bastante frágil y que es uno de los temas que necesitamos replantear en una eventual reforma de la Ley de Protección de Datos en Argentina, que es la conformación de una agencia de protección de datos que sea más independiente del poder político, más independiente del Estado, digamos, en términos de gobierno, no de Estado, porque debería ser una función dentro de las instituciones del Estado, pero necesitamos un modelo de autoridad de aplicación que le ponga límites más severos a los estados y al sector privado. Así que no quería dejar de pasar mi crítica, que institucionalmente hay un problema ahí desde que se aprobó la ley y luego esa parte fue vetada en su momento por el presidente de la Rúa. Pero ahí tenemos un tema institucional que es importante destacar. Y después sí, a la ciudadanía en general decirle que bueno, que hay que tener bastante cuidado con el tipo de aplicaciones que uno baja, tener cuidado, leer siempre. La recomendación fundamental es en todo lo que instalemos en nuestros teléfonos y en nuestras computadoras, leer siempre los términos de uso, digo, como prácticas comunes, desinstalarlas cuando no las necesitemos, es decir, no hace falta tener todas las aplicaciones si no son indispensables. No mucho más que eso. No hay tampoco en este momento, he visto por ahí algunas campañas de presentaciones a la justicia y demás, pero me parece que en este momento no son el recurso apropiado. En general el área de protección de datos está siguiendo de cerca el desarrollo que se está haciendo, así que me parece que esa es la vía, como dijo Ariel. Me meto para agregar una cosita, nada más. Concuerdo 100% con lo que ya dijeron Ariel y Bea, con una salvedad, quizá. Bueno, como dice Bea, es elocuente ver los problemas institucionales que hay, porque justamente a veces uno se queja de las grandes empresas, ¿no? Y de que es tan difícil hacerles cumplir la ley porque tienen sede en otros países y todo eso, ¿no? Pero la gran mayoría abundan ejemplos, incluido el Estado, de otros entes que vulneran la privacidad y los datos personales de los ciudadanos en Argentina, que están bajo jurisdicción y al alcance de las herramientas que hay legales, y sin embargo no se acciona al respecto. Quizás falte una cultura de reclamar más, quizás falte unos incentivos institucionales, como dice Bea,
pero es interesante ver eso, ¿no? Lo que tenemos no está funcionando. Inclusive también se habla de que las leyes de protección de datos están viejas. La ley que tenemos en Argentina es del año 2000, o sea, una ley que tiene 20 años. O sea, es viejo esto, 2001, 2001. Digo, pero así todo con el marco normativo que tenemos deberíamos estar mejor y podríamos estar mejor protegidos. Sin embargo, no hay, no sé si es voluntad política o no sé, alguna razón extraña por la cual la cosa no está funcionando bien. Entonces eso ya es una cuestión de una mezcla de pereza con ineficiencia de los organismos que tenemos. Y por otro lado, respecto de lo que la gente puede hacer, yo ahí tengo una diferencia con Bea quizá. Yo creo que ya hay un punto en el cual la complejidad en la que estamos insertos respecto de lo que es tecnologías de vigilancia, tecnología de propósito general, ni hablar de una cuestión de salud pública en el medio de una pandemia donde la gente tiene miedo y está vulnerable y acepta mucho más fácil digamos, la limitación de libertades. Yo creo que es muy difícil pedirle a una persona que ejerza un juicio de valor correcto a la hora de dar un consentimiento, a la hora de analizar un riesgo, a la hora digamos, es muy difícil. Eso requiere una situación de capacidad de análisis que es imposible de lograr hoy en día a nivel técnico y a nivel de alarma social y psicológico. Me parece muy difícil que se pueda llegar a dar un consentimiento válido o un análisis de riesgo correspondiente. Nosotros también, yo lo digo, hago también una autocrítica. Las organizaciones de derechos digitales siempre estamos diciendo, usa Signal, o usa tal herramienta, o no uses esta otra, o hace esto, o hace esto otro, y el usuario al final tiene que estar defendiéndose como un ninja con todas las armas y de ataques de todos lados que le vienen, digamos, y ya estamos en una situación en la cual tendría que haber organismos del Estado, pues justamente los de protección de datos personales, que resuelvan esto por el usuario. O sea, no debería existir la mala opción, debería limpiarse de antemano, y esa forma de limpiarla de antemano es con la regulación y con la acción. Sí, coincido, Javi, ¿eh? Sí, yo también coincido y no me quería meter pienso exactamente en el estado en que se encuentra la autoridad de control, que no existe. A mí pasa que yo a veces me pongo un poco pasional y me pongo a criticar bastante y no es el lugar tampoco, pero realmente estoy de acuerdo, para mí no existe la autoridad de control, no realiza ningún control ni realmente protege los datos personales de los ciudadanos. Muchas gracias por sus respuestas. Acá vemos en el chat algunas preguntas del público, se las voy a leer, fíjense que ustedes también lo tienen disponible. María Cecilia hace una pregunta a cada uno, quizás alguna ya está respondida, pero bueno, las leo en general. Para Beatriz, respecto de la proporcionalidad, ¿quién controla el límite del tiempo de la cuarentena? Para Javier, ¿quién limita al Estado en cuanto al uso de nuestros datos? Y para Ariel, si el principio 5 es lo que escribe WhatsApp en los mensajes. Si ven que algo no ha sido respondido aún, pueden hacerlo. Bueno, tomo por un tema de orden la cuestión de quién controla la duración, que esa es una de las cuestiones que están sobre la mesa del debate público. Bueno, cuando hablamos del principio de proporcionalidad, ese principio tiene que ver con una justificación que esté fundada, digamos, que esté fundada en evidencia. A ver, en un momento en el cual los casos se están multiplicando o se están duplicando cada 6 días, 7 días, 8 días, es bastante clara la necesidad de mantener la única medida preventiva que tenemos ante una enfermedad que no tiene vacuna y que no tiene cura. Entonces, la única estrategia en términos de salud pública es el aislamiento social y, en este sentido, la cuarentena. No hay, más allá de las autoridades sanitarias, una autoridad que, bueno, eventualmente, si esto en alguna instancia se llega a judicializar, habrá que ver qué dice la Corte Suprema y demás frente a los instrumentos legales que se están usando por parte del Poder Ejecutivo. No hay un manual que diga quién es el que pone el límite. Lo que tiene que haber es un principio de
necesidad justificado en evidencia. Y esa evidencia debe ser transparente, debe ser pública, debe ser presentada de manera regular a la ciudadanía, y me parece que esa es un poco la cuestión. No creo que haya alguien en particular, no creo que tampoco tengamos que llegar a que haya una judicialización o que la Corte Suprema diga hasta acá llegó, o que el Congreso derogue los DNU de emergencia. Me parece que, bueno, que los principios, a ver, el sistema republicano y democrático está funcionando, el Congreso se está reuniendo, si bien hay feria judicial, creo que el Poder Judicial debería también tener acción en todo lo que está pasando, pero mientras no haya una judicialización, rige, por supuesto, lo que dice el Poder Ejecutivo mediante los instrumentos de gobierno que está usando, y está el Congreso también para validar la validez o no de los decretos. En principio, todo lo que tiene que ver con la cuestión de la duración de la cuarentena, insisto, tiene que estar basada en evidencia, esa evidencia debe ser pública, debe ser comunicada de manera fehaciente, debe haber transparencia absoluta en la toma de decisiones, y me parece que esa es un poco la lógica. Claramente, si nos metemos en esta discusión de cuánto dura la cuarentena y demás, está muy claro que el 90% del territorio nacional está en otra etapa de la cuarentena distinta de la que está el área metropolitana de Buenos Aires, y esto es correcto que sea así. Entonces la duración de la cuarentena tampoco es una medida absoluta. ¿Por qué? Porque estamos en una situación crítica, pero en algunas provincias hay ya actividades que en el AMBA no están y que hacen a distintos mecanismos para ir saliendo paulatinamente de una situación tan excepcional como es esta. No sé, otras respuestas no se me ocurre ahora, pero me parece que tiene que ver con un criterio de información muy transparente y toma de decisiones basada en evidencia. Bueno, no sé si respecto de las otras preguntas tiene algo más, si no, acá hay otra intervención de Luciana, que se pregunta desde el Estado cómo resguardar la privacidad de los ciudadanos si se busca implementar políticas con un abordaje integral transversal. Por ejemplo, si con las visitas a los domicilios por la COVID se detecta personas que no tienen DNI, casos de violencia de género, niños sin vacunas básicas, etc. Vivir un legajo integral de los ciudadanos compartido por los distintos programas del Estado, entiendo que esto se podría resolver. Pero en este caso, ¿se vulnera la privacidad? No sé si alguien más quiere contestar. Yo quería simplemente comentar que hay mucha burocracia, muchísima burocracia que también impide la eficacia en recabar todos estos datos que está comentando acá la persona que preguntó, y que eficazmente lleguen a los efectores que puedan ayudar a esta gente, ¿sí? Yo habiendo trabajado en la función pública, puedo asegurar de que es muy difícil, los datos van para muchas entidades y rara vez a veces llegan a las personas que realmente toman decisiones y que pueden ayudar, y muchas veces tampoco se puede ayudar porque la burocracia misma no lo permite. O sea, mi respuesta va más allá de la privacidad. Quería simplemente aclarar esto, porque puede ser que se forme un legajo, pero que es difícil también que llegue a oídos de una persona que pueda llegar a... Bueno, son algunas de las cosas que vos plantea esta pregunta, son un poco más generales, pero tienen que ver con cuántas cuestiones hay ahí, porque hay muchos temas. Por ejemplo, está planteado el tema del calendario de vacunas obligatorias, que en líneas generales hay una política de vacunación en Argentina, que en general los encargados de integrar esa cuestión están en las escuelas. Son las escuelas, cuando vos anotás un chiquito o una chiquita en primer grado y demás, se les pide el calendario de vacunas. Digo, ahí hay una serie de instituciones, tanto públicas como privadas, que tienen que ver con los efectores de salud,
y las instituciones educativas que de alguna forma ofician de contralor de ese tipo de políticas que hacen a las cuestiones de salud pública. Distinto es, por ejemplo, el tema de violencia doméstica o violencia de género o violencia contra niños, niñas y adolescentes. En esta pregunta se planteaba la cuestión de qué pasa cuando en ese ir puerta a puerta se detectan situaciones de vulneración de derechos. Bueno, en esos casos lo que pasa también es que son temas de naturaleza distinta, porque son áreas en las cuales depende quién sea la persona que está siendo víctima de esa vulneración de derechos. En los casos de que sea una persona mayor de edad, es una persona que tiene que iniciar una acción en términos de hacer una denuncia por violencia y demás, que bueno, que quizás este dispositivo de ir al domicilio pueda facilitar eso, pero en casos de niños o niñas, donde puede que sean víctimas de violencia por parte de los adultos que están a cargo de su integridad, tanto física como emocional, en ese caso sí el Estado, si detecta en uno de estos operativos que hay un niño o niña que está siendo víctima de abuso de algún tipo, ya sea abandono de persona, que está en condiciones o de violencia y demás, ahí el Estado tiene otro rol. Digo, son muchos matices y para todos esos casos hay distintos mecanismos del Estado. Ahora, de hecho, estaba viendo hace unos días que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las líneas telefónicas de asistencia a niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, se está incrementando mucho el tema de la asistencia. ¿Por qué? Porque muchas veces los niños y niñas son víctimas de violencia de sus propias familias, dentro de sus propias familias, y están en cuarentena con madres y padres que ejercen violencia sobre esos niños y niñas. Y al ser personas que no tienen la edad suficiente como para poder salir solas a buscar ayuda y demás, se están impulsando mucho la cuestión de las líneas telefónicas para el pedido de ayuda. Pero son situaciones muy distintas en las cuales conformar un solo legajo me parece que podría ser peligroso incluso. Esta idea de conformar un legajo me parece que es bastante complicada en términos de privacidad. Me parece que lo más parecido a un legajo de este tipo es el censo, que es el que va efectivamente a indagar las condiciones de vida, las condiciones de una vivienda, las condiciones de hacinamiento y demás, y justamente el censo tiene como característica, hemos discutido el año pasado, parece que hiciera un siglo de esto, pero el año pasado estábamos discutiendo que para este 2020, que está previsto hacer el censo, se sacara la identificación del censo, que es un tema central en la información estadística, la posibilidad de que la información estadística sea anónima. Así que bueno, ahí tenemos un problema vinculado con la privacidad si hacemos ese tipo de legajo y ese legajo está identificado, porque ese tipo de información la vamos a tener, por lo menos lo que hace a la estructura de los hogares, la vamos a tener en el censo cuando se pueda hacer, si es que supongo que este año ya no creo que se haga, pero cuando se haga, pero es información que debe ser anonimizada. Mientras que el resto de las cuestiones, como tiene que ver con las cuestiones de salud pública, vacunas y demás, en general es el sistema educativo, el interlocutor que el Estado usa para asegurarse la vacunación, la revisión periódica de sanitaria y demás, y están los distintos mecanismos para atender las situaciones de violencia, las situaciones de abandono y demás. Me parece que no es fácilmente, no es solucionable esto en bloque. Bueno, acá hay una pregunta, pero es para otra charla en realidad. La vamos a dejar pasar, Carla, lo siento, pero pregunta sobre el tema de la virtualidad y los PDF y la circulación, es tema de derecho de autor, así que en todo caso en otro momento hacemos otra, porque da para una hora más. Javier pregunta en torno de si han podido analizar el riesgo de la aplicación de la tecnología 5G, cuáles son las amenazas en torno a la violación de datos personales para todos los presentadores. Yo puedo tirar ahí unas ideas. No se crean que tengo tantas.
No tiene una, hasta donde hemos podido observar nosotros, no hay un riesgo inherente al 5G en el tema privacidad. Lo que va a hacer el 5G va a ser generar dos cosas, principalmente a nivel cuestiones de privacidad. Primero, puede llegar a escalar los riesgos que ya existen de el conocimiento de la ubicación de las personas a través de triangulación de señales de telecomunicaciones. Porque ¿qué pasa? La tecnología 5G tiene un alcance menor y requiere que haya más antenas en menos espacio físico. Entonces los espacios de triangulación se acortan y las zonas para las cuales se puede hacer ese rastreo se acortan también, se achican. Entonces se vuelve más, digamos, precisa la ubicación que se puede hacer a través de antenas de celulares, ¿sí? Esa triangulación. Por otro lado, lo que permitiría el 5G sería que hubiera mayor cantidad de dispositivos conectados, que hubiera mayor cantidad de ancho de banda, digamos, ¿no? Lo que liberaría un poco de presión y generaría que hubiera más dispositivos, por ejemplo, de domótica, las famosas cosas que se conectan en la casa, los asistentes virtuales, la heladera conectada, la Internet de las cosas que le llaman, ¿no? Entonces, en ese sentido podría llegar a ser un poco también de amenaza en el sentido en el que se expande la conectividad y las posibilidades para la conectividad. Pero en sí, como tecnología, no, en un estudio más o menos así genérico que hemos hecho nosotros, en general, digamos, no hemos visto nada en particular. Después habría que ver qué implementaciones específicas, especificaciones de dispositivos y todo eso puede llegar a ver algo, pero en general es. Sí, yo quería comentar que también al darse mayor conectividad y permitir, por ejemplo, la funcionalidad de Internet de las cosas, también va a haber muchos más agentes que intervengan y va a ser difícil también determinar quiénes son los responsables, en definitiva, del manejo y el tratamiento de los datos personales. Porque justamente intervienen muchos más agentes y la responsabilidad puede ser que se abra o se cierre. Entonces eso. Están escribiendo, pero por lo que veo, a ver. A ver que complete la idea, ya estamos más o menos en tiempo, de todos modos. Dice Valeria, si alguien, para Bea, dice, alguien debería controlar que no se expongan todos los aspectos de la privacidad de una persona en las redes que detallaste, que ahora se fomenta que se expongan. Bueno, eso lleva un poco del tema pandemia, pero bueno, si querés en pocas palabras. No mucho más de lo que dije antes, digamos, que hace un poco a la voluntad individual, al tratar de nosotros mismos tener esos recaudos, pero por otro lado también hace a que los estados le pongan límites a lo que las empresas hacen con los datos personales. Acá hay un problema serio que tiene que ver con el modelo de negocios, y el gran problema de la privacidad hoy es el modelo de negocios de Internet. En ese sentido, hasta que no se logre incentivar un modelo de negocios que se base en otras variables distintas de el obtener tantos datos de las personas, va a ser difícil, porque uno puede hablar de regulaciones, puede hablar de tecnologías alternativas, puede hablar de muchas cosas, pero finalmente cuando el incentivo económico va en ese sentido, es bastante difícil sin una mano fuerte por parte del Estado poner limitaciones, y en este caso además cuando hablamos de empresas que tienen una penetración global, el nivel de acuerdos que tiene que haber en materia de regulaciones es muy complejo. Entonces me parece que lo que tenemos que darnos como sociedad es tratar de pensar modelos de negocios que se basen en otra cosa, superar este modelo de negocios. Ahí me parece que está la clave. No tengo la solución porque la verdad es que soy muy mala para los negocios, soy pésima para los negocios, pero me parece que en tanto y en cuanto el modelo de negocios imperante vaya en ese sentido y la capacidad de los estados de poner límites sea tan acotada como es, estamos en una situación compleja. La solución individual es personal, es bueno, yo segmento que muestro de mí. También eso hace un poco a la cultura de qué ponemos en las redes sociales, qué compartimos, pero justamente
el incentivo es todo lo contrario, pero también tenemos que trabajar en eso. Veo mucha gente en el chat que está en el área de educación, me parece que es parte de la educación de ciudadanía en este entorno digital, es entender cómo funcionan las cuestiones de la privacidad y cosas que quizás para una generación son obvias, para otra no lo son. No quiero poner esto en términos generacionales necesariamente, pero me parece que es importante entender esta idea de la segmentación de las identidades, de poder tener múltiples identidades y resguardar la privacidad por segmentos en función de con quién estemos relacionándonos. Creo que lo que aportaba Ariel antes en su charla sobre la privacidad desde el diseño debería ayudarnos ahí, la privacidad en el diseño, para poder decir, bueno, ¿qué muestro y a quién? No sé si quieren hacer algún comentario de cierre, o Javier o Ariel, antes de retirarnos y dejar la sala. No, solamente simplemente decir que estoy más que de acuerdo con lo que dijo Bea, y creo que nosotros, los titulares de los datos personales, somos los principales responsables, porque somos los que vamos divulgando nuestros datos. Es verdad, nos ponen de la espalda a la pared. Compramos un teléfono y ni siquiera lo podemos utilizar si no damos nuestros datos, no lo podemos ni siquiera defender. Entonces, también entramos a discusiones de consentimiento, si es válido, si es informado, va más allá, va que el usuario, el consumidor, no tenemos opciones, pero sí podemos llegar a elegir qué información brindamos en las redes, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de poder informarnos, de poder buscar en internet, de estar en charlas como estas, de leer libros y de poder exigir un poco más, con conocimiento, ¿no? Pero Ahí están llegando los agradecimientos de los participantes, a los cuales me uno. Javier, Ariel, Bea, les agradezco haberse acercado esta tarde a la compu, al celu, para conversar sobre estos temas. Le agradezco también a los y las participantes que siguieron atentamente la conversación y también con sus preguntas y sus comentarios. Los esperamos en alguna otra oportunidad. Gracias. Y buenas tardes a todos. Gracias a ustedes. Gracias.